Mi esposo desapareció en un accidente de avión, pero 2 años después lo vi en otro país con otra mujer y otra familia. Hace años, mi vida cambió por completo. Mi nombre es Laura, tengo 34 años, y estaba casada con Tomás, un hombre increíble. Nos conocimos hace más de 10 años, y después de 5 años de noviazgo, decidimos casarnos. Teníamos una relación sólida, llena de amor y confianza, y estábamos construyendo una vida juntos. Tomás era un hombre que, aunque trabajaba mucho, siempre encontraba tiempo para estar conmigo, y mi vida giraba en torno a nuestra relación. Tomás trabajaba en una empresa de tecnología, y su trabajo lo llevaba a viajar constantemente. Solía estar en reuniones en el extranjero, presentando nuevos proyectos o firmando acuerdos importantes. Aunque yo siempre me preocupaba por los viajes, confiaba plenamente en él. A pesar de su apretada agenda, siempre trataba de sorprenderme con pequeños detalles y me aseguraba de que siempre estuviera feliz. Un día, en mayo de hace 2 años, Tomás tuvo un viaje de negocios a París. Me dejó una nota en la que me decía lo mucho que me amaba, y me prometió que volvería en una semana. No pensé que ese sería el último mensaje que recibiría de él. El 18 de mayo de 2017, me desperté con una llamada que jamás imaginé recibir. El avión en el que viajaba Tomás había tenido un accidente. La noticia era devastadora. A las pocas horas, recibí confirmación de que no había sobrevivientes. Un choque en las montañas. El dolor que sentí en ese momento es indescriptible. El mundo entero se me vino abajo. No pude creer que alguien tan cercano, tan importante, se fuera de esa manera tan abrupta. La tragedia fue un golpe tan fuerte que me costó mucho seguir adelante. La pérdida de mi esposo me dejó un vacío tan grande que pasé los siguientes meses sumida en el dolor. Mis amigos y familiares me ofrecieron apoyo, pero nada parecía calmar el sufrimiento. Lo peor de todo era que no podía evitar pensar en cómo Tomás nunca volvería. Ya no podríamos hacer planes para el futuro, ni reírnos de nuestras pequeñas tonterías. Durante los primeros meses, me concentré en lo que Tomás me había dejado. Su familia me contactó de vez en cuando para asegurarse de que estuviera bien, pero todo parecía una pesadilla que no quería terminar. Al principio, estuve rodeada de apoyo. Mi familia, mis amigos, todos me ayudaban a mantenerme ocupada, a seguir adelante. Sin embargo, por dentro, sentía que mi vida se había detenido. El proceso de duelo fue largo, pero intenté mantenerme fuerte. Fui a terapia, comencé a hacer ejercicio, y traté de encontrar la manera de seguir con mi vida. Tomás ya no estaba, pero aún sentía su presencia en todas partes. Su ropa, su perfume, hasta los pequeños detalles en la casa, me recordaban que él había existido. Estaba perdida. De alguna manera, comencé a sentir que podía intentar salir de la rutina. Estaba invitada a un congreso sobre tecnología en Berlín, y aunque me costaba pensar en algo que me sacara de la tristeza, decidí ir. No solo por el congreso, sino también porque necesitaba algún tipo de cierre. Tomás había pasado mucho tiempo en ese ambiente, y sentía que de alguna manera eso me ayudaría a dejar ir el dolor que lo vinculaba a esos recuerdos. Llegar a Berlín, me sentí extraña. Todo me parecía tan lejano y diferente, como si fuera una vida que ya no me pertenecía. A veces, sentía que estaba viendo todo a través de una ventana, sin poder tocar nada. Durante mi estancia, en una de las tardes libres, decidí salir a caminar sola por el centro de la ciudad, buscando despejar mi mente. Fue en una calle tranquila, no muy lejos del centro, donde lo vi. Estaba allí, parado frente a una cafetería, en una conversación animada con una mujer y 2 niños pequeños. El shock me paralizó. En ese instante, supe que no era un espejismo, que no era mi mente jugándome una mala pasada. Era Tomás. Mi corazón comenzó a latir a 1000 por hora. Estaba tan confundida que no pude moverme. Tomás, mi esposo, estaba vivo. Estaba de pie frente a mí, sonriendo, como si nada hubiera pasado. La mujer que estaba con él, una mujer rubia, se veía tan familiar, como si ya la hubiera visto antes, aunque no era posible. No podía entender lo que estaba pasando. Los niños, que se veían como si fueran pequeños, lo llamaban papá. De alguna manera, mi cerebro intentaba organizar todo eso, pero simplemente no podía. Después de unos segundos, me sentí impulsada a acercarme, pero me detuve. No podía ser.
Esto no podía estar pasando. La sensación de traición y confusión se apoderó de mí. El shock me mantuvo paralizada por un buen rato. Después de unos minutos de confusión, decidí seguirlos. No tenía idea de qué iba a hacer, pero algo dentro de mí me decía que tenía que saber más. Le seguí a una distancia segura, tratando de no hacer ruido ni llamar la atención. Llegaron a un parque cercano, donde Tomás se sentó en una banca con la mujer y los niños. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía seguir viéndolos desde lejos, tenía que enfrentarlo. ¿Por qué no me había contado nada? ¿Cómo había podido seguir con su vida como si nada? Me acerqué discretamente al parque, con el corazón en un puño. Las imágenes de ese día se grabaron en mi mente como un tatuaje, la sonrisa de Tomás, los niños, la mujer. Tomás parecía tan feliz, tan normal. No parecía que hubiese pasado por una tragedia. Mi cuerpo temblaba, pero mi determinación crecía con cada paso que daba hacia ellos. Cuando finalmente estuve cerca, los escuché reír, el sonido de esa risa que tanto me había acompañado en nuestra vida juntos. Tomás no había cambiado, aún tenía la misma risa cálida que tanto amaba. Era como si no hubiera pasado el tiempo, como si no me hubiera dejado atrás. La mujer se inclinó hacia él para decirle algo, y fue en ese momento cuando lo supe, tenía que enfrentarlo. No importaba que estuviera con otra familia. No me importaba si me veía como una extraña, porque yo no podía seguir con la duda. Tomás, ¿qué está pasando aquí?, dije, mi voz quebrada por la mezcla de emociones que recorrían mi cuerpo. Todos se voltearon hacia mí, y Tomás se quedó congelado, sin saber cómo reaccionar. La mujer lo miró desconcertada, y los niños, al verme, se quedaron en silencio. El silencio que siguió fue insoportable. Tomás intentó levantarse, pero no dijo nada. Sus ojos pasaban de mí a la mujer y luego a los niños, como si estuviera buscando las palabras adecuadas, pero no las encontraba. Yo no tenía tiempo para que buscara excusas. ¿Cómo pudiste?, le pregunté, mis ojos llenos de lágrimas que no pude contener. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Dejarme sufrir todos estos meses pensando que habías. ¿Y ahora me encuentro contigo, con otra vida, con otra familia? La mujer, que ahora estaba visiblemente sorprendida, dio un paso atrás. Los niños no entendían lo que estaba pasando, pero la confusión en sus ojos era evidente. La situación era tan surrealista que ni siquiera ellos parecían comprender que su padre había estado casado con otra mujer antes de aparecer de la nada. Tomás finalmente abrió la boca, pero sus palabras no lograron tranquilizarme. Laura, yo, no sabía cómo explicarlo. No quería que supieras lo que había sucedido. Fue un error, un gran error, pero pensé que era lo mejor. No sabía cómo enfrentarme a todo esto. Lo mejor. ¿Cómo se te ocurre que lo mejor era dejarme pensando que habías partido de este mundo? Que nunca más te vería, que nunca más te abrazaría. Mi voz ya no era controlada, cada palabra salía cargada de años de dolor y confusión. Lo siento, Laura. Pero tuve miedo. Estaba perdido. Después del accidente, pensé que no podía regresar, que no podía ser la persona que tú necesitabas. Mi cabeza daba vueltas. Las palabras de Tomás eran una mezcla de arrepentimiento, pero aún no podía entender cómo había llegado a ese punto. ¿Perdido? ¿Perdido? Tú no solo desapareciste, Tomás, me dejaste sola, me dejaste con este dolor y una mentira enorme. ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué no me diste la oportunidad de decidir? La mujer que lo acompañaba, visiblemente nerviosa, dio un paso adelante. ¿Quién es ella?, preguntó, mirando a Tomás como si lo estuviera descubriendo por primera vez. Laura, ella es. Tomás no sabía qué decir, su rostro se tornó rojo mientras miraba entre ella y yo. Es mi esposa, Laura. Pero todo esto fue un error. Me fui sin pensar, creí que sería más fácil desaparecer, pero estaba equivocado. Una ola de emociones me invadió. Estaba enojada, herida, pero también, de alguna manera, sentía que debía escuchar lo que él tenía que decir. Mi corazón seguía latiendo fuerte, y el nudo en mi garganta no me dejaba hablar. A pesar de todo, no podía evitar sentir un dolor más profundo al ver cómo Tomás seguía aquí, con otra familia, con otra vida. Había construido una nueva identidad, algo que me dejaba más devastada de lo que imaginaba.
No sabes lo que me hiciste, le dije con voz temblorosa. Me arrancaste la oportunidad de sanar. Pensé que mi vida se había ido con el accidente, y ahora veo que la traición fue mucho más grande de lo que podía imaginar. Tomás no pudo responder. Su cara mostraba arrepentimiento, pero lo que me dolía era que parecía que su arrepentimiento no era por mí, sino por él mismo. Estaba más preocupado por las consecuencias que por el dolor que me había causado. La mujer, al ver cómo las cosas se volvían más tensas, miró a los niños y luego me dijo con voz temblorosa, no sé qué está pasando, pero esto no es justo para nadie. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. No solo había perdido a Tomás, sino que también había perdido mi paz. Estaba parada frente a ellos, una mujer rota, exigiendo respuestas, pero también había algo dentro de mí que comenzaba a entender, esta no era la vida que yo merecía. Miré a los niños, que seguían observando todo con ojos curiosos, y luego volví a mirar a Tomás. No quiero saber más. Ya me has dado suficiente. Y, con el corazón hecho pedazos, di un paso atrás, giré sobre mis talones y me alejé de ellos. No necesitaba más mentiras. No necesitaba más respuestas. Sabía que, aunque había enfrentado a Tomás y obtenido la verdad, no podría volver a lo que alguna vez fuimos. Esa etapa de mi vida había quedado atrás, y ahora, lo único que quería era encontrar mi propio camino, lejos de todo lo que me había destruido. Mientras caminaba, el sol comenzaba a ponerse detrás de mí, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía empezar a sanar. Ya no estaba buscando la verdad de su desaparición, lo que necesitaba era recuperar mi paz. Y aunque el dolor aún me dolía, sabía que, al menos por ese día, había hecho lo correcto. Actualización 1. Hola a todos, muchas gracias por sus comentarios y apoyo en mi primer post. No sabía qué esperar al compartir mi historia, pero lo que sucedió después fue aún más sorprendente. Quiero contarles lo que pasó después de esa confrontación en Berlín. Después de ese día, mi mundo se tambaleó aún más. Tomás, mi esposo, estaba vivo, pero su traición fue aún más grande de lo que imaginaba. No solo me había dejado, sino que también había formado una nueva vida con otra mujer y niños. Me dejó sin palabras, pero al mismo tiempo, una rabia y una necesidad de justicia crecieron dentro de mí. Lo que más me afectó fue la actitud de Tomás. Aunque mostró cierto arrepentimiento por su huida, no parecía ser suficiente. Parecía más preocupado por la situación que por las heridas profundas que me había dejado. Había hecho todo esto sin pensar en mí, en lo que yo sentí, en lo que me hizo pasar. Y eso, sinceramente, no lo podía perdonar tan fácilmente. Después de regresar a mi país, pasé unos días en un torbellino de emociones, pero con el tiempo, algo dentro de mí cambió. Decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados, aceptando su arrepentimiento y la vida feliz que estaba llevando con su nueva familia. No podía permitir que se saliera con la suya sin enfrentar las consecuencias de sus actos. Después de todo lo que me hizo, no iba a dejar que mi vida se quedara en las sombras de su mentira. Lo primero que hice fue buscar ayuda de un abogado. No tenía ni idea de por dónde empezar, pero sabía que no iba a dejar que Tomás siguiera como si nada hubiera pasado. Decidí que el dinero era algo que lo afectaría profundamente. Tomás, en los años que habíamos estado juntos, había invertido en varias propiedades y negocios. Cuando desapareció, yo seguí con la gestión de todo, pero sin saber a ciencia cierta lo que él realmente había hecho. Estaba claro que había manejado muchas cosas de manera oculta. Así que comencé a investigar. El abogado me ayudó a acceder a algunos documentos y contratos que Tomás había dejado atrás, y poco a poco descubrí una serie de inversiones y propiedades que él había ocultado durante su tiempo con su nueva familia. No solo eso, también descubrí que, mientras yo sufría por su accidente, él había estado enviando dinero a varias cuentas secretas y había estado manteniendo una vida paralela. La furia creció dentro de mí con cada pieza de información que obtenía. Lo siguiente que hice fue buscar a esa mujer, la que estaba con él en Berlín. No quería ser injusta con ella, pero sentía que, de alguna manera, ella tenía que saber lo que había hecho Tomás. Después de todo, ella estaba criando a sus hijos con él, sin saber nada de su pasado. Logré encontrarla a través de algunas redes sociales y le mandé un mensaje directo. Le expliqué la situación, le conté sobre nuestro matrimonio, sobre el accidente y cómo había vivido todos estos meses con la falsa creencia de que Tomás se había ido de este mundo. Al principio, me ignoró,
pero después de unas semanas, me contactó. Estaba sorprendida, confundida, pero me dijo que ya había sospechado algo, pero no podía imaginar que Tomás hubiera tenido otra vida. La conversación fue dura para ella, lo sé, pero me dio la razón de que merecía saber la verdad. De alguna manera, aunque su traición me doliera profundamente, sabía que ella tenía derecho a saber lo que había estado pasando detrás de su espalda. Al mismo tiempo, mi abogado me dio la noticia de que podía interponer una demanda contra Tomás por fraude y ocultación de bienes, ya que había manejado nuestras finanzas de manera fraudulenta mientras fingía algo que no había pasado. Podía demandarlo por la distribución de los bienes y exigirle una parte de todo lo que había ocultado. No lo dudé ni un segundo. Mi venganza no sería una simple confrontación. Había perdido años de mi vida, y no pensaba dejar que Tomás saliera ileso. Su nueva familia no era el único costo que él debía pagar. Iba a hacerle pagar por cada mentira que me había dicho, por cada momento de angustia que me hizo vivir sin ninguna explicación. El juicio se inició y fue una pesadilla para él. No solo la demanda por los bienes, sino también el escándalo que surgió en su entorno. La noticia de su resurrección se esparció rápidamente, y no pasó mucho tiempo antes de que su nueva esposa se viera obligada a enfrentarse a las consecuencias de su relación con él. Ella, al igual que yo, fue víctima de su engaño. Tomás comenzó a perder el control. Su negocio, su reputación, todo se derrumbó. Mientras tanto, yo sentía que al menos había hecho algo para recuperar mi poder, para devolverme una parte de la vida que él me había robado. Finalmente, lo que más me dolió fue el impacto en los niños. No quería que ellos sufrieran, pero la verdad siempre sale a la luz. Con el tiempo, acepté que no todo sería perfecto, que las cosas no se resolverían de inmediato, pero lo que importaba era que yo había recuperado mi control. Ya no vivía a la sombra de su mentira. Ya no era la víctima. Hoy, mi vida no es perfecta, pero es mía. Estoy tomando decisiones que me hacen sentir más fuerte, más segura de mí misma. Aunque la venganza no borra el dolor que sentí, me ha dado algo que no pensaba tener, el control de mi propio destino. Gracias a todos por leer. A veces, hacer lo correcto no siempre es lo fácil, pero por fin siento que estoy recuperando mi paz. Actualización 2. Después de lo que sucedió en Berlín y la demanda que interpusimos contra Tomás, mi vida dio un giro inesperado. La situación con él me dejó heridas profundas, pero con el tiempo, comencé a comprender que lo que más me dolió no fue tanto el engaño, sino el hecho de que yo misma había permitido que ese dolor creciera durante tanto tiempo. Por mucho que buscara justicia, necesitaba también encontrar algo de paz dentro de mí. Tomás, como mencioné en mi última actualización, vio cómo todo lo que había construido se desmoronaba. La demanda por fraude y la información que salió a la luz lo afectaron enormemente. Su negocio, que en su momento había sido un pilar para su nueva familia, comenzó a perder contratos. El peso de la verdad hizo que la relación con su nueva esposa fuera más tensa y, según lo que supe por otras personas cercanas, ella comenzó a cuestionarse seriamente sobre lo que Tomás había hecho en su pasado. Ella, aunque no me lo dijo directamente, había empezado a dudar de su sinceridad. Lo que me sorprendió más de todo este proceso fue el cambio que experimenté dentro de mí misma. Al principio, cuando me enfrenté a Tomás, solo quería venganza. Quería que él pagara por lo que me hizo, por hacerme vivir con el dolor de su partida ficticia, por ocultar su vida paralela. Pero mientras avanzaba con el juicio, empecé a darme cuenta de que, al final, la única persona que realmente estaba sufriendo era él. Y yo estaba dejando que su maldad me definiera. Así que tomé una decisión importante. Dejé de enfocarme en Tomás y lo que le estaba pasando. Dejé que el proceso legal siguiera su curso, pero lo hice con una nueva perspectiva. Ya no me importaba si él perdía más dinero o si su reputación se hundía. Lo que realmente me importaba era sanar yo. Para eso, comencé a hacer cosas que nunca pensé que volvería a hacer. Decidí mudarme. Dejé la ciudad, la casa que compartí con Tomás y todo lo que me recordaba a él. Me mudé a una ciudad costera, lejos de todo lo que había sido mi vida hasta ese momento. Allí, comencé de nuevo. Encontré trabajo en algo que siempre me había apasionado, comencé a hacer ejercicio, a viajar, a reconectar con viejas amigas y a conocer personas nuevas. Poco a poco, comencé a darme cuenta de que, aunque mi vida no había salido como planeaba, tenía el poder de crear mi propio camino. Un día,
mientras estaba en un café local, me encontré con una mujer que me reconoció. Ella me dijo que me conocía porque había leído sobre mi historia en un artículo de noticias que había salido cuando Tomás fue expuesto. Me contó que había estado siguiendo el caso y que, aunque al principio había tenido dudas, ahora entendía que mi lucha era legítima. Ella me dio las gracias por mostrarle lo importante que es el autoconocimiento, la justicia y la fortaleza personal. Ese encuentro me hizo darme cuenta de que lo que más había estado buscando no era venganza, sino la validación de que mi dolor tenía sentido, de que no había sido mi culpa lo que me había pasado. Cuando empecé a dejar de lado el resentimiento, fue cuando realmente comencé a sanar. Sobre Tomás, él sigue luchando en su propia batalla, no solo legal, sino también personal. Sé que no será fácil para él reconstruir su vida, pero ya no me importa. Después de todo lo que pasó, ya no busco respuestas ni explicaciones. Ya no necesito su perdón, porque el verdadero perdón que me hice fue a mí misma. Hoy, puedo decir con seguridad que he aprendido mucho de todo esto. He aprendido que el dolor no dura para siempre, y que la mejor venganza es vivir una vida plena, sin que la sombra de alguien más la controle. La verdad siempre sale a la luz, y aunque la justicia llegó tarde, al final me ha dado la libertad que tanto necesitaba. Actualización 3. Hola a todos, me imagino que muchos de ustedes ya se habrán olvidado de mí o simplemente perdieron el interés, pero para aquellos que siguen aquí, quiero darles la última actualización de mi historia. Siento que es el momento de poner un punto final a todo esto. Ha sido un viaje largo, doloroso y sorprendente, pero finalmente estoy lista para dejar atrás todo lo que me ha mantenido atada. Desde que me mudé a la ciudad costera, mi vida comenzó a tomar un giro completamente diferente. Las primeras semanas fueron difíciles. La tristeza, las noches sin dormir, los recuerdos de Tomás, me acechaban a cada instante. Pero con el tiempo, comencé a sentir que realmente podía salir adelante. Estaba enfocada en mi trabajo, mis nuevas amistades, y en reconstruir la vida que había perdido. Lo que nunca esperé, y que nunca podría haber anticipado, fue lo que ocurrió hace unas semanas. Recibí una llamada inesperada, una llamada que me hizo el corazón latir con fuerza y que, aún ahora, me cuesta creer. La voz al otro lado de la línea era la de una mujer, una voz calmada pero cargada de tensión. Me dijo: Laura, tengo algo que necesitas saber, y lo mejor es que lo escuches directamente de mí. Mi corazón se detuvo por un segundo. La mujer se identificó como Carla, la esposa de Tomás. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté, con el miedo y la furia mezclados en la voz. Pero lo que dijo me dejó completamente sin aliento. Me explicó que, después de todo lo que había sucedido, había algo más que Tomás no había contado. Algo que había estado ocultando, incluso de ella. Tomás te ha estado mintiendo todo este tiempo, comenzó a decirme Carla. Lo que te hizo no fue solo un error. Fue una decisión consciente. Él no ha sido la persona que todos pensábamos que era, y por más que lo intente, ya no puede seguir ocultándolo. Mis manos comenzaron a temblar mientras intentaba procesar sus palabras. Lo peor de todo es que él te dejó creer que no había sobrevivido en el accidente de avión para poder empezar una nueva vida con otra familia. Pero no solo con ellos. Hay más, mucho más. Lo que me reveló en ese momento fue devastador. Tomás no solo había estado viviendo en Berlín con su nueva mujer y sus hijos. Había estado en contacto conmigo todo este tiempo, no de la forma en que pensaba, pero sí de una manera astuta. Carla me dijo que su marido había hecho todo lo posible para borrar cualquier rastro de su antigua vida. Se había mudado con su nueva familia, pero nunca dejó de enviarme señales en secreto. Mensajes codificados a través de los correos electrónicos que compartía conmigo cuando decía estar trabajando. Cartas que nunca llegaron, pero que nunca fueron enviadas por completo. Y lo más impactante, había mantenido todo esto con la intención de que nunca lo encontrara, pero me había dejado pistas, pequeñas cosas que solo yo podía entender. Eso fue un golpe directo al estómago. Mi mente no podía procesar lo que me estaba diciendo. Tomás había jugado conmigo, pero no solo eso, había estado planeando su vida paralela, mientras aún mantenía una comunicación subterránea conmigo. No me lo podía creer, pero en mi interior, lo sabía. Algo me decía que todo lo que había estado viviendo no era un sueño, sino una manipulación. Después de esa llamada, sentí una mezcla de emociones que no sé cómo describir. Me sentí engañada, traicionada, pero sobre todo,
sentí un impulso de justicia que me quemaba por dentro. No podía dejar que Tomás se saliera con la suya. Necesitaba que supiera que, aunque él estuviera intentando ocultarse, yo tenía el control ahora. Pasaron unos días después de la llamada, y me enteré de que Tomás había estado planeando un gran evento para su empresa en Berlín. Algo importante estaba en juego. Por supuesto, aproveché la oportunidad. Decidí asistir. Lo que ocurrió en ese evento fue lo que cambió todo para siempre. Llegué al evento, vestida con total elegancia, y me aseguré de que Tomás no me viera entrar. Durante horas, me moví discretamente, observando cada rincón, hasta que finalmente lo vi. Allí estaba él, en medio de una conversación con varios inversionistas, riendo, relajado, como si nunca hubiera cometido un error. Me acerqué sigilosamente, y en el momento más inesperado, me acerqué directamente a él. Me vio, y por un segundo, su rostro se descompuso. Pensé que se iba a desmayar. Tomás, dije con calma, pero con toda la furia que llevaba acumulada durante 2 años. ¿Creías que podrías escapar de lo que me hiciste? De lo que nos hiciste a todos. En ese instante, toda la sala se quedó en silencio, todos los ojos sobre nosotros. No podía haber sido más perfecto. Lo miré fijamente a los ojos y vi el pánico reflejado en su rostro. No solo me mentiste a mí, no solo me dejaste pensar que habías partido. Te has estado riendo de todos nosotros, y hoy, te voy a hacer pagar. No por mí, sino por todos los que has manipulado. Me acerqué aún más, tomé una carta de mi bolso, la que había guardado durante meses, y la dejé sobre la mesa, frente a todos. Era la prueba final, la última pieza que encajaba en su engaño. La carta que había encontrado en su antiguo departamento cuando me mudé, la que nunca había enviado, pero que había escrito en sus momentos de arrepentimiento. Tomás se desplomó. El evento terminó de forma abrupta, y en ese momento, todos supieron quién era el verdadero Tomás. Mientras la policía lo llevaba, su nueva familia, las personas que lo creyeron, vieron por fin la verdad. Finalmente, mi venganza no fue envenenar su vida, sino mostrar al mundo lo que realmente era. Y al final, mientras lo veía ser detenido, me di cuenta de que había ganado algo mucho más grande que cualquier revancha, mi libertad. Y esa, amigos, es la verdadera victoria. Gracias a todos por acompañarme en esta travesía. He encontrado mi paz y ahora, por fin, puedo cerrar este capítulo.